Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, uno de los elementos más importantes, chicos, ¿sí? Y uno de los exámenes que de rutina permanentemente pedimos, cualquiera sea la situación clínica del paciente, hasta para un simple chequeo médico, o bien cuando sospechamos una infección, cuando el paciente sangra, cuando el paciente está pálido, o simplemente, como les he dicho, el chequeo de rutina, uno de los elementos más importantes, ¿sí? Dentro de las pruebas de laboratorio es la hemática o el hemograma. Y correctamente nosotros tenemos que interpretar un hemograma porque de esta manera es el principal elemento que nos va a permitir identificar una serie de alteraciones hematológicas. Un ejemplo, el paciente está pálido, el paciente tiene anemia, jamás vamos a llegar al diagnóstico de anemia si el paciente no realiza un hemograma. Y si nosotros no interpretamos este laboratorio, no vamos a poder establecer este diagnóstico. Cuando un paciente tiene fiebre, por ejemplo, y pensamos que tiene un fenómeno infeccioso, o un paciente que tiene una inflamación, pedimos hemograma porque pensamos que hay una alteración en la sede blanca o en los leucocitos. O si hay un padecimiento de ganglios o está decaído, pedimos un hemograma porque pensamos, por ejemplo, que tiene una infección viral o que tiene una neoplasia, que tiene alteraciones en la sede blanca. Si el paciente amanece con epistaxis, o tiene petequias, o tiene quimosis, sangrados cutáneos mucosos, vamos a pedir un hemograma porque muchas veces puede haber una alteración del recuento plaquetario. O si tienes simple como un chequeo médico, porque por ejemplo quieren participar en una maratón, entonces quieren saber si están saludables, van a pedir un hemograma. Se llama citometría hemática porque no es una cuantificación de los elementos formes en la sangre periférica. Los grupos que llevó prácticas conmigo, uno de las finalidades es interpretar correctamente un hemograma. Pero ahora, aunque no hayan llevado prácticas, es el primer que vamos a aprender a interpretar correctamente los elementos formes que hay en la sangre periférica. ¿Qué elementos o situaciones vamos a evaluar frente a una citometría hemática? Es decir, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir los elementos formes en la sangre periférica. ¿Y cuáles son los elementos formes? Los elementos formes están constituidos por los glóbulos rojos maduros, que no tienen núcleo. Eventualmente el 1% son reticulocitos, que son glóbulos rojos que tienen restos nucleares, son glóbulos rojos jóvenes. Pero el 99.9% son glóbulos rojos maduros sin núcleo. Vamos a medir la serie blanca, constituida por los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Y dentro de los leucocitos tenemos a los polimorfonucleares y los mononucleares. Y finalmente vamos a evaluar fragmentos plaquetarios, o sea, fragmentos celulares, que son las plaquetas que intervienen en la homeostasis, ¿verdad? No otro elemento, no vamos a ver otro tipo de células. Observar células inmaduras, células nucleares en la sangre periférica, significa que estamos frente a una situación totalmente anormal. ¿Cómo vamos a medir esto? Vamos a medir por técnicas manuales o actualmente por técnicas automatizadas mediante un citómetro de flujo. Y lo más importante, saber interpretar qué información nos proporciona. Por lo tanto, los componentes de una citometría hemática y de un hemograma y correcto son la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Entonces, ¿qué vamos a medir? Serie blanca y serie plaquetaria. ¿Cómo se mide? En los laboratorios pequeños, o hasta hace un par de años, el medir un hemograma o el hacer un hemograma era una técnica bastante laboriosa y se realizaban mediante técnicas manuales. Se hacía una serie de diluciones. ¿Sí? Se toma, por ejemplo, una muestra de sangre periférica, generalmente de tipo venoso, tubo estandarizado de color lila, que tiene, ¿sí?, un anticoagulante que es un quelante de calcio que se llama ácido etilentiamino tetracético sódico o potásico, EDTA, para evitar que la sangre se coagule y permite que los elementos formes estén, ¿sí?, presentes y estén suspendidos, ¿sí?, en la sangre. Por lo tanto, ¿sí?, estos tubos son de color lila. Y se hace una serie de diluciones y luego se hacía
¿sí? Colorantes, con azul de, por ejemplo, y se hacía diluciones y se obtenían estas muestritas mediante unas micropipetas de toma, y se hacía el cargado en un hemocitómetro, que no es más que un portaobjetos que estaba regulado, ¿sí? Que tenía una cuadrícula. Notábamos la cantidad, por ejemplo, de glóbulos rojos o de glóbulos blancos o de plaquetas en forma manual en el microscopio. De esta manera, podíamos nosotros identificar y cuantificar los elementos formes que debe ser. No solamente eso, sino que se hacía frotis o se hace frotis de sangre periférica, se tiñe con tinciones supravitales como tinción de Wright, tinción de Himsa, tinción de Mike Grunwald, y se puede observar, ¿sí?, al microscopio los diferentes elementos formes en la sangre periférica. Obviamente, técnicas laboriosas en un laboratorio donde al día, ¿sí?, se realiza, por ejemplo, 200 o 300 hemogramas, imagínense, ¿sí?, cada hemograma, el tiempo que llevaba a hacer. Todo esto se ha simplificado, obviamente se sigue haciendo porque se tiene que hacer una observación microscópica, pero todo esto pisados. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los tubitos lila que tienen ácido etilendiamino tetracíclico sódico. Y estos tubos son cargados, ¿sí?, y pasan a través de este aparato que se llama citómetro de flujo o hemocitómetro. El hemocitómetro no es más, ¿sí?, que un aparato donde existe, ¿sí?, dispersión de la luz una vez que tú incides una determinada luz o determinado impulso eléctrico, y dependiendo del tamaño y el color de cada célula, se lee esto. El principio básico de esta citometría de flujo es el hecho de que las células van a atravesar un tubo capilar y se van a disponer en una fila individual, y sobre esto se va a incidir una luz láser o, en otras situaciones, una luz, o sea, una carga eléctrica. Dependiendo del tamaño y el color, ¿sí?, y las características del núcleo o el citoplasma de cada célula, la luz incidida o la energía eléctrica se, perdón, se dispersa. Perdón. Y esto es capturado por una serie de sensores, ¿sí?, que van a sensar la dispersión de la luz o el impulso eléctrico. Y esto se va a transformar en un valor numérico que a través de un software va a permitir distribuir la dispersión de cada célula y la va a poder agrupar en un eje de abscisas y ordenadas, permitiendo que el citómetro cuente miles o millones de células y las permite diferenciar dependiendo del tamaño y el color. Por ejemplo, de esta manera podemos tener una citometría normal de dispersión de los elementos de la serie blanca. Por ejemplo, vamos a ver que acá está agrupada la mayor cantidad de células blancas representadas por los neutrófilos segmentados. Acá están los linfocitos, acá están los monocitos y acá están los eosinófilos y algunos basófilos. Si existe alguna otra población celular anormal, seguramente se va a cuantificar y va a aparecer un grupo de células en una posición totalmente diferente. Y esto va a permitir de que el citómetro pueda censar y pueda describir, ¿sí?, diferentes tipos celulares anormales. Mientras nosotros estemos realizando una citometría hemática normal, el eje de dispersión y de agrupación de las diferentes células se distribuye de esta manera. Esto es transformado en un valor numérico. Y el valor numérico es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el hemograma completo y correcto permite simplemente cuantificar los elementos formes que hay en la sangre periférica, chicos. ¿Qué elementos vamos a identificar? La serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Son valores numéricos. Los valores numéricos son expresados en unidades de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. Y para simplificar, todas estas cifras se elevan a la potencia 3 o a la potencia 6. Si ustedes se dan cuenta,
y esto, por ejemplo, lo hemos visto en clases prácticas. Esta es la serie roja, así sea en inglés, en japonés. Lo ideal es identificar, ¿sí?, dónde están las series rojas. Red blood cells, el total de glóbulos rojos, el elemento más importante de la serie roja es la hemoglobina, que está 13.1 gramos por decilitro. El hematocrito, que no es más que la relación plasma globular, 36%. Y lo más importante, los índices hematimétricos y el ancho de distribución eritrocitaria. Esta es la serie roja. Miren, todo eso expresado en unidades, picogramos, femtolitros, porcentaje del Sistema Internacional de Medidas. Esta es la serie blanca. Y la serie blanca identifica esto: neutrófilos segmentados, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. No existe ninguna otra célula normal en esta curva de distribución o en este histograma de células. Y todo esto se vacía en un sistema numérico. Entonces, número total de glóbulos, 4.8. Entonces uno dice, ¿cuántos glóbulos blancos tienes? 4.8. 4.8 por 10 a la 3. Es decir, unidad, decena, centena y milar. 4.800 glóbulos blancos. Y tenemos el valor porcentual de diferencia, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, pero la cifra más importante es evaluar el valor numérico real expresado en cifras elevadas a la potencia 3, es decir, a miles. Por lo tanto, ¿cuántos neutrófilos hay aquí? 3.1 por 10 a la 3, 3.100 neutrófilos. Finalmente, aquí está la serie plaquetaria. 173 plaquetas. En realidad, 173.000 plaquetas del volumen plaquetario medio. Entonces, para que ustedes vean, merced a este sistema de citometría de flujo, tenemos nosotros, por este software, la transformación de todas estas cifras en valores numéricos. Y esto se expresa de acuerdo a cada laboratorio, ¿sí? Es lo mismo. Miren, aquí están los parámetros normales y aquí están las cifras elevadas a la potencia 6 y a la potencia 3. Y esto se vacía en un sistema que cada laboratorio tiene, ¿verdad? Un papel que es oficial y nos permite a nosotros, ¿sí?, recibir esta información. Lo importante es identificar y interpretar esto. ¿Cómo interpretamos? ¿Sí? De la siguiente manera. Muy bien, empezaremos a evaluar la serie roja. Cuando hablamos de serie roja nos referimos a los glóbulos rojos. No nos interesa tanto el número de glóbulos rojos, chicos. Entonces, cuando yo les diga, a ver, interprétame la serie roja, y ustedes vayan inmediatamente y digan, este paciente tiene 5 millones de glóbulos rojos. El número de glóbulos rojos es un valor muy poco útil. El valor más importante dentro de la serie roja es la hemoglobina, las cifras de hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento, una proteína compleja, cuya función es transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. La hemoglobina está contenida dentro del glóbulo rojo, no puede haber hemoglobina libre. Por lo tanto, el elemento más importante de la serie roja es la hemoglobina, expresada en gramos por decilitro, que representa la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen, que normalmente va de 12 a 17 gramos por decilitro. Menos de 12 gramos se define como anemia. Es el único parámetro que nos permite definir anemia. Entonces, ¿qué es la anemia? La disminución de las cifras de hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro. Y es el único parámetro que distingue eritrocitosis, mal llamada poligloburia, chicos. Se llama eritrocitosis cuando las cifras de hemoglobina están por encima de 17 gramos por decilitro. Dentro del rango de normalidad tenemos que tomar en cuenta situaciones como la edad, sexo y actividad geográfica. Por ejemplo, los niños tienen cifras mayores de hemoglobina a los adultos mayores, a los de la tercera edad, porque conforme pasa la edad, la reserva medular va disminuyendo. Y eso, dentro de los valores de normalidad, por ejemplo, una persona de 80 años puede tener 12.8 gramos de hemoglobina, mientras un niño de 5 años va a tener 16 gramos de hemoglobina. ¿Por qué? Porque los niños tienen mayor reserva medular. El sexo, nosotros los varones tenemos andrógenos. No quiere decir que las mujeres no tengan andrógenos. Pero los varones tenemos andrógenos y los andrógenos estimulan la médula ósea. Por eso los varones tenemos mayor cantidad de hemoglobina respecto a las mujeres. ¿Sí? Después las mujeres en la menopausia tienen también predominio de andrógenos porque la función ovárica va disminuyendo. Pero los varones tenemos mayor cantidad de hemoglobina.
Antes del advenimiento de la era de la eritropoyetina como tratamiento, por ejemplo, para las anemias regenerativas, en su lugar o de las regenerativas eran las disociaciones de andrógenos. La altitud geográfica es importante. ¿Por qué? Porque mayor altitud geográfica, menor, ¿sí?, presión atmosférica, y eso significa que hay menor posibilidad de que el oxígeno ingrese a los alveolos. Por lo tanto, como mecanismo de compensación, la arteriola aferente, que sensa la disminución de la presión arterial de oxígeno a nivel de la nefrona, sintetiza a nivel del intersticio de los túbulos una sustancia que se llama eritropoyetina, tratando de compensar la mayor formación de hemoglobina, tratando de llevar mayor cantidad de oxígeno. Por eso, los pacientes o las personas que viven en Potosí, en Oruro, tienen mayor cantidad de hemoglobina versus las personas que viven en la edad, digo, en la altitud geográfica sobre el nivel del mar o en Santa Cruz, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esas situaciones que son normales y están dentro del rango de normalidad. El hematocrito no es más que la relación plasma globular y se dice que el hematocrito debe ser 3 veces el valor de la hemoglobina. Si tienes 10 gramos de hemoglobina, el hematocrito debería ser 30%. Y no es más que la relación entre el paquete globular, que está representado por el 99.9% de la masa globular de glóbulos rojos, frente al plasma. El número total de glóbulos rojos no tiene ninguna importancia, se expresa en millones por microlitro. ¿Qué diferencia entre tener 5.500.000 y 5.300.000? Hay una diferencia de 200.000 ceros, pero químicamente no existe ninguna relevancia, menos aún si es hecho por recuentos manuales. ¿Cómo está compuesta entonces la sangre? Este es el hematocrito. El 55% por plasma, constituido por factores de coagulación y proteínas como la albúmina en agua y algunos electrolitos como sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio. Y acá está el paquete globular. El 99% está representado por glóbulos rojos. Solamente el 1% o menos del 1% por los leucocitos y plaquetas. Por lo tanto, cuando aumenta el hematocrito, ¿sí?, la relación plasma va a disminuir. Y el hematocrito puede aumentar porque disminuye el componente sanguíneo o porque aumenta el número de glóbulos rojos. Por ejemplo, si hay eritrocitosis, aumenta el hematocrito. Pero si hay hemoconcentración, por ejemplo, porque el paciente está deshidratado, el hematocrito va a disminuir. ¿Sí? Entonces, el hematocrito no es más que la relación plasma globular y tiene que relacionarse con la hemoglobina. Muy bien. Esas son las cifras normales de hematocrito a nivel del mar y cómo las diferencias, miren, entre los recién nacidos, mujeres, varones, tienen una diferencia fisiológica. Los varones tenemos 16 más o menos 2, los mujeres 14 más o menos 2, los hombres tenemos mayor cantidad de andrógenos. Los recién nacidos tienen mayor masa globular y mayor eritropoiesis, ¿verdad? ¿Debido a qué? Debido a que existe mayor reserva de. Como va aumentando la edad, esto disminuye. Muy bien. Fuera de la hemoglobina, el hematocrito y la cuenta total de glóbulos rojos, tenemos a los índices hematimétricos. Los índices hematimétricos son muy importantes porque si no evaluamos estos índices, jamás vamos a llegar al diagnóstico de por qué un paciente tiene anemia. Dentro de estos índices tenemos 3 importantes. El más importante se llama el volumen globular medio, que evalúa el tamaño del glóbulo rojo y se mide en femtolitros, que va de 80 a 100 microgramos. Por favor, apaguen sus micrófonos. El volumen, apaguen sus micrófonos. El volumen globular medio, ¿sí?, por lo tanto, evalúa el tamaño del glóbulo rojo y esto, ¿sí?, define microcitosis, normocitosis o macrocitosis, ¿verdad? Por lo tanto, podemos tener, repito, por favor, apaguen su micrófono o me voy a salir de la clase y voy a dar por avanzada, por respeto. La próxima, silencio a todos. Me voy a salir de la clase si vuelvo a oír eso y dar por avanzado, es una falta de respeto. Doctor, debería silenciar a todos porque en el chat están diciendo que apague su Por micrófono, respeto, pero no apaga la persona que tiene encendido. sí, pero por Entonces, respeto, o sea, no quiero silenciarlos, porque quiero ver cómo se actúan, son personas adultas, todos tienen por encima de 22 años, 23 años, y están en sí, una clase. sí, doctor, pero creo que, o sea, tiene encendido su micrófono, pero no está atendiendo a la clase. Entonces, Por eso le decimos si lo puede silenciar para todos, para que así bueno, no haya interrupción.
ahorita no voy a salir porque vamos así con esto. La próxima voy a dejar silenciados a todos, porque había todo eso que se escucha. Bueno, el segundo parámetro dentro del volumen, digo, dentro de los índices matemáticos es la hemoglobina corporal media. La hemoglobina corporal media evalúa el color individual de cada glóbulo rojo y depende de la cantidad de hemoglobina contenida dentro del glóbulo rojo y se mide en picogramos y oscila en 27 y 32. Menos de 27, hipocromía. Más de 32, hipercromía. O puedes tener un paciente que tenga, ¿sí?, una hemoglobina corporal dentro de la normalidad. Finalmente tenemos la concentración de hemoglobina corporal media que oscila entre 30 y 34%. ¿De dónde viene todo esto? Viene justamente de un sistema de ecuaciones que permite, ¿sí?, identificar el tamaño y el color. Por ejemplo, el volumen globular medio hematocrito por 10 sobre el número de glóbulos rojos. La concentración de hemoglobina sobre hematocrito por 100, un valor porcentual. Y la hemoglobina globular media, que mide el color del glóbulo rojo en picogramos, hemoglobina por 10 sobre el número de eritrocitos. Este es hematocrito y hemoglobina. Estas ecuaciones obviamente se pueden realizar, pero ya el citómetro automatizado, como los he mencionado, permite identificar, por ejemplo, miren, aquí está el volumen globular medio, 88. ¿Cuánto hemos dicho que es lo normal? 80 a 100. Por lo tanto, aquí hay una normocitosis. La hemoglobina corpuscular media, ¿cuánto es lo normal? 27 a 32. Aquí está en 31. Por lo tanto, el color del glóbulo rojo es normal. Por lo tanto, hay una normocromía. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es 35. Es decir, una relación porcentual. Los índices más importantes, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, nos permiten, ¿sí?, identificar inicialmente al paciente que tiene anemia. ¿Por qué es importante evaluar esto? Porque la única manera de poder identificar y iniciar el estudio, eso vamos a ver más adelante, de un paciente que tiene anemia, es a través de la evaluación de los índices hematimétricos. Los tres índices son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración. De los tres, el elemento más importante que inicia el estudio de anemia es el volumen corpuscular medio. Si nosotros tenemos un paciente que tiene anemia, lo primero que vamos a identificar es el BGM. Si el BGM está por debajo de 80, aquí 80, microcitosis, anemia microcítica. Y aquí hay una serie de anemias. O anemia normocítica. Puede ser un paciente que tiene, por ejemplo, anemia, está perdiendo sangre por un accidente y tiene glóbulos rojos totalmente normales en cuanto al tamaño. Una anemia normocítica. O puede haber una anemia con macrocitosis. Luego tenemos dos parámetros importantes en la serie roja. El ancho de distribución eritrocitaria, o ADE, Red Cell Distribution Width, que nos permite evaluar la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Normalmente es de 12 a 13%. Nos permite, como dice ahí, saber la uniformidad del tamaño de los glóbulos rojos. Cuantifica la anisocitosis, diferencia de tamaño. ¿Sí? La coexistencia de poblaciones de glóbulos rojos de diferentes tamaños. Hay algunas anemias donde hay mucha anisocitosis. Y eso permite identificar en primera instancia por qué se produce la anemia. Por ejemplo, la anemia ferropénica es una anemia hipocrómica microcítica con un ancho de distribución eritrocitaria muy alto. Luego tenemos a los reticulocitos. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes. Normalmente 0,5 a 1%. Por lo tanto, uno de cada 100 glóbulos rojos circulantes es un glóbulo rojo que tiene restos nucleares en el citoplasma. Para evaluar mejor el número de reticulocitos se debe hacer una ecuación que se llama cuenta corregida de reticulocitos. La cuenta corregida de reticulocitos, muchachos, ¿sí?, evalúa una, digamos, una ecuación que consiste en multiplicar los reticulocitos que nos reporta el laboratorio por el hematocrito del laboratorio sobre 45, que es el hematocrito normal. De esa manera, en forma indirecta, podemos nosotros tener, ¿sí?, el grado de eritropoiesis. Eritropoiesis es el mecanismo fisiológico de formación de glóbulos rojos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?, los reticulocitos permiten clasificar a las anemias en anemias regenerativas cuando los reticulocitos son normales o aumentados, y en anemias arregenerativas cuando los reticulocitos están bajos. Finalmente está la evaluación morfológica que nos permite identificar alteraciones, ¿sí?,
en la forma, en el tamaño, en el color de los glóbulos rojos, y esto está descrito en la morfología que nos describen los de laboratorio, que nos permite, ¿sí?, evaluar qué alteraciones tenemos en la célula roja. Estos son los reticulocitos, miren. Para evaluar los reticulocitos se tiene que hacer una tinción especial que se llama azul brillante de crescilo. Esto se ve en el laboratorio, se hace una tinción y se evalúa estos glóbulos rojos. Generalmente los reticulocitos son glóbulos rojos más grandes, ¿se dan cuenta? Y tienen restos nucleares en el citoplasma. Muy bien. Miren, este es el ancho de distribución eritrocitaria, Red Distribution Wax, hemos dicho de 12 a 13%. Y si se dan cuenta, aquí están los glóbulos rojos, es un linfocito y aquí están las plaquetas, pero los glóbulos rojos tienen diferentes tamaños. ¿Logran ver? Cuanto mayor diferencia de tamaño, mayor ancho de distribución eritrocitaria. Y por lo tanto, significa que existe mayor anisocitosis. ¿Qué alteraciones morfológicas nos pueden describir? Obviamente nosotros no las vemos, pero tenemos que interpretar qué es lo que se está viendo cuando el laboratorista, el bioquímico, el biólogo, el hematólogo nos dice, por ejemplo, hay anisocitosis. Vemos esto. O cuando vemos diferencia de formas. Las diferentes formas de glóbulos rojos se conocen como poiquilocitosis. Y si nos dicen que hay poiquilocitosis 1, 2, 3 cruces severa, quiere decir que los glóbulos rojos son de diferente forma. Miren, estos son glóbulos rojos normales. Los glóbulos rojos normales se ven desde arriba como discos bicóncavos, con un halo central más pálido, porque son discos bicóncavos. Estos son las plaquetas, pero aquí podemos ver que no hay anisocitosis y no hay poiquilocitosis. Entonces, normalmente se debe ver así. Seguramente todos nosotros, a menos que tengamos algún tipo de anemia o alguna alteración morfológica, vamos a ver una gotita de sangre y hacemos esa función supraorbital, vamos a ver este tipo y esta forma de glóbulos rojos. Pero muchas veces hay esa alteración. Por ejemplo, miren, aquí existe hipocromía, son glóbulos rojos que parecen anillos. Y vamos a ver restos nucleares en el citoplasma que se llaman cuerpos de Howell-Jolly, así se llaman. Y aquí hay mucha anisocitosis, miren diferencias de tamaños. Y hay poiquilocitosis, porque miren, aquí se ve un glóbulo rojo aplastado, glóbulo rojo crenado, diferentes. Miren cómo los rojos estrellados. Entonces, esta se llama poiquilocitosis con corpúsculos de Howell-Jolly. Por ejemplo, esta es una característica de una anemia. O podemos ver glóbulos rojos, miren, que en lugar de tener un halo central, ¿sí?, un círculo, tenemos, ¿sí?, una base central como si fuesen estiradas. A esto se llama estomatocitosis, una alteración en la permeabilidad de los glóbulos rojos por alteraciones de la membrana, por ejemplo. Esto se puede observar, por ejemplo, en las dislipidemias, en la hipercolesterolemia con alteraciones de la permeabilidad. Podemos ver, miren, poiquilocitosis y anisocitosis, pero aquí vamos a ver glóbulos rojos fragmentados, ¿sí? Fragmentados, o sea, destruidos. Se llaman esquistocitos. Los esquistocitos son fragmentos de glóbulos rojos y se observan en las anemias hemolíticas microangiopáticas o macroangiopáticas. Por ejemplo, cuando pasan por un vaso sanguíneo, por una fístula, por una válvula cardíaca disfuncionante, los glóbulos rojos son machacados, o después de una maratón, por ejemplo, machacamos los glóbulos rojos en nuestros talones y vamos a ver esquistocitos con una anemia hemolítica intravascular, muchas veces, o en la coagulación intravascular diseñada, o en las microangiopatías. ¿Qué son las microangiopatías? Son alteraciones trombóticas en la circulación. Un ejemplo, el síndrome que está de boga. Algo, por ejemplo, las trombocitopenias microangiopáticas que producen fenómenos de coagulación, ¿sí?, secundarias a la vacuna, por ejemplo, por AstraZeneca, o a la vacuna por Johnson Johnson. Pero muchos con AstraZeneca dicen, no, después de la vacuna de AstraZeneca se ha desencadenado un fenómeno trombótico. En realidad es un fenómeno trombótico microvascular porque existe alteración, ¿sí?, de la fibrina con formación de microcoágulos en la microvasculatura. Y estos microcoágulos estrechan los vasos sanguíneos y cuando los glóbulos rojos pasan por estos microcoágulos, por estas microangiopatías, se fragmentan y producen esquistocitos con anemia hemolítica microangiopática. O podemos ver estos glóbulos rojos como estrellas, que son glóbulos rojos crenados, o acantocitos, que se observa, por ejemplo, en la uremia, en los pacientes que tienen creatinina y urea alta. Entonces, se dan cuenta, no solamente son alteraciones hematológicas, sino alteraciones sistémicas, son las hepatopatías, podemos ver esto.
Podemos ver algunas anemias hemolíticas con glóbulos rojos en forma de os o células falciformes, en la anemia hemolítica por células falciformes, o podemos ver estos, si se dan cuenta, anemia microcítica hipocrómica con células en blanco de tiro. Miren, son dianocitos. Las hepatopatías, las talasemias pueden originar este tipo de alteraciones. O glóbulos rojos como si fuesen huevos. Elictocitos, una elictocitosis, por ejemplo, alteraciones de la membrana. Este es un glóbulo rojo nuclear. Y son preguntas de examen. Roja, normalmente en una citometría hemática, en un hemograma normal, no se debe observar glóbulos rojos nucleados. Lo único que se observa son glóbulos rojos maduros, anucleados, o reticulocitos que tienen restos nucleares. Pero cuando vemos estos glóbulos rojos que tienen núcleo, se conoce como normoblastos o eritroblastos. Y hay diferentes estadios de maduración, basófilos, eritroblastos ortocromáticos, policromatófilos. El observar, ¿sí?, eritroblastos en la sangre periférica te hace parar las orejas, y eso se llama eritroblastosis. Y la eritroblastosis implica, por ejemplo, una anemia hemolítica. Vamos a emular lo que ocurre en la guerra. ¿Qué ocurre en la guerra? Primero se mueren los soldados más viejitos, ¿verdad? Luego empiezan a morir los jóvenes. Y por último, ¿qué mandamos al frente de batalla? A los chiquitos, a los jóvenes de 12 y 14 años, ¿verdad? Cuando existe una anemia hemolítica, cuando existe una gran pérdida sanguínea, la médula ósea empieza a trabajar al doble o al triple y empieza a sacar glóbulos rojos más jóvenes, inicialmente reticulocitos, para compensar las pérdidas o la hemólisis. Pero al final empieza a sacar glóbulos rojos jóvenes. Ese término que ustedes han oído hablar alguna vez de eritroblastosis fetal se debe a la presencia de eritroblastos en la sangre periférica. Pero no solamente en el feto, ¿verdad? Eritroblastosis fetal significa anemia hemolítica recién nacido. Pero puede haber eritroblastos en cualquiera de nosotros, y el observar eritroblastos nos hace sospechar en una anemia hemolítica. O bien nos hace sospechar que la médula ósea está siendo invadida por células extrañas, por ejemplo, una metástasis o una leucemia. Y esto hace que los eritroblastos salgan a la sangre periférica. Y encontrar eritroblastos hace que paremos las orejas, o cuando nos describen, ¿verdad? Nos dicen, hay anemia normocítica, normocrómica, y hay 2% de eritroblastos. Y uno dice, pero no debe haber eritroblastos en sangre periférica. Inmediatamente pensamos, o hay hemólisis, o hay invasión de la médula ósea, o la médula ósea está recuperando y por eso la médula está empezando a formar glóbulos rojos con esta morfología. Muy bien, pasaremos a la serie blanca. ¿Qué evalúa la serie blanca, muchachos? Los glóbulos blancos son los leucocitos. Blancocitos, células blancas. ¿Qué elementos o cuál es, digamos, la forma de evaluar la serie blanca? 1, el número total de glóbulos blancos. 2, el recuento diferencial de glóbulos blancos. Y 3, la observación microscópica. El número total de glóbulos blancos oscila de 5 a 10.000. Menos de 5.000 leucopenia, más de 10.000 leucocitosis. Términos muy poco específicos, muy inespecíficos. Pero más importante es el recuento diferencial, identificar los diferentes tipos de glóbulos blancos en sangre periférica. Y estos son los diferentes tipos de glóbulos blancos, no existe ningún otro. Tenemos los polimorfonucleares o granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. El elemento más numeroso, los neutrófilos. Los neutrófilos, cuando se tiñen por tensiones supraorbitales, tienen gránulos que no se tiñen ni de azul, ni de púrpura, ni de rojo. Se llaman por eso neutrófilos. Los eosinófilos, que se tiñen de color naranja, y los basófilos de color púrpura o azul. Tenemos los mononucleares, ¿sí?, que son los monocitos y los linfocitos. Los monocitos, que son los precursores de macrófagos, ¿verdad?, que tienen algunos gránulos, pero que no se tiñen con tensiones supraorbitales. Y finalmente los linfocitos, que son células más pequeñas, nucleadas, que no tienen gránulos, y pueden ser linfocitos B y linfocitos T, pero por la sangre periférica, por la citometría, no podemos nosotros diferenciar si no son linfocitos B y T, simplemente linfocitos. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula diferencial? La fórmula diferencial expresa el valor porcentual, pero más importante, las cifras absolutas numéricas, porque son estas cifras absolutas numéricas las que van a permitir evaluar las diferencias clínicas o las alteraciones clínicas que se presentan cuando se hace una evaluación de la serie blanca. Recuerden por sus clases de histología, el mayor número está representado por los segmentados neutróficos.
Le siguen los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Excepcionalmente pueden verse bandas o callados que son neutrófilos un poquito más jóvenes que todavía no han segmentado su número. ¿Por qué es importante el valor numérico y no el valor porcentual? ¿Por qué? Porque merced al valor numérico, y esta diapositiva es muy importante, vamos a poder saber si existe o no existe alteraciones de las diferentes, ¿sí? De los diferentes elementos de la serie blanca. Se dice que los leucocitos normales oscilan entre 5 y 10.000. Por lo tanto, si el número de leucocitos está menos de 5.000, aquí por ejemplo tenemos 2.000, aquí una leucopenia. Y nos debemos preguntar, ¿verdad? ¿A qué se debe esta leucopenia? ¿Se deberá a una disminución de linfocitos o una disminución de neutrófilos? Si hacemos la fórmula diferencial y solamente tomamos en cuenta, chicos, el valor numérico porcentual, ¿sí? Vamos a ver que aquí podríamos pensar que existe mayor porcentaje de linfocitos y menor porcentaje de neutrófilos. Por lo tanto, aquí podríamos decir que hay linfocitos, pero no es cierto. Lo que ha ocurrido es que al haber leucopenia, hay una leucopenia secundaria, una neutrofilia, ¿verdad? Porque han disminuido los neutrófilos. Y lo único que está pasando es que hay una inversión del porcentaje entre neutrófilos y linfocitos. Porque hay una linfocitos relativa con una neutropenia relativa. Y si nosotros vemos realmente la cantidad de neutrófilos, hacemos una regla de 3. El 80% de los leucocitos está representado por los linfocitos. Por lo tanto, aquí hay 1.600 linfocitos. Se dice que hay linfocitosis cuando hay más de 5.000 linfocitos. Por lo tanto, no hay una linfocitosis absoluta. Lo que hay es una linfocitosis relativa. ¿Y por qué hay una linfocitosis relativa? Porque el número de neutrófilos ha disminuido. Imagínense, el 20% de 2.400 neutrófilos. Por lo tanto, hay una neutropenia grave, ¿verdad? Puede ser un paciente que recibe quimioterapia, un paciente que ha recibido o que tiene una infección severa con sepsis o choque séptico. Entonces, aquí neutropenia. Si nos basamos en el número porcentual, falsamente podemos decir que hay una linfocitosis. Pero si vamos al valor numérico real, haciendo una regla de 3, vemos que aquí más bien hay una neutropenia absoluta y no hay una linfocitosis, sino que el número de linfocitos es normal. ¿Sí? Otra situación que es importante y que ya les había adelantado cuando ven la morfología de la serie roja, es que solamente debemos observar estas células de la serie blanca. Cuando observamos precursores de la serie blanca, a eso se llama reacción leucohidroblástica. Pueden describirnos la presencia, por ejemplo, de metamielocitos, promielocitos, ¿sí? Mielocitos en sangre periférica. La presencia de eritroblastos, pero sobre todo la presencia de estas bandas o de estos promielos y metamielos, nos hace sospechar en 3 cosas. 1, si hay eritroblastos, anemia hemolítica. 2, recuperación miliar, pero sobre todo mieloptisis. Mieloptisis es el fenómeno por el cual la médula ósea está siendo invadida y reemplazada por células anormales. Inmaduras de la médula ósea, por ejemplo, una leucemia, porque puede haber blastos. ¿Sí? O una metástasis de un cáncer de próstata, un cáncer de páncreas, un cáncer de mama, un cáncer de tiroides, un cáncer de tubo digestivo que produce mieloptisis e invasión. Y en sangre periférica vamos a observar células inmaduras. Muy bien, rápidamente vamos a hablar sobre las alteraciones numéricas y cuáles son las situaciones clínicas. Hablamos de leucocitosis cuando hay más de 12.000 leucocitos por microlitro y muchas causas producen leucocitosis. Todo y nada, fenómenos reactivos y fisiológicos, pero obviamente la leucocitosis está relacionada con las infecciones bacterianas, las infecciones sobre todo de tipo, ¿sí? Sepsis, la sepsis, la tifoidea, pero las infecciones bacterianas. También infecciones virales porque producen un aumento de linfocitos y esto repercute sobre el número de leucocitos. Mononucleosis infecciosa, por ejemplo, Epstein-Barr, la influenza, la parotinitis. Pero no solamente infecciones, intoxicaciones, hemorragia aguda, necrosis tisular, infarto de miocardio, quemaduras, son situaciones fisiológicas. Leyes intenso. Acuérdense, los leucocitos viven marginalizados, es decir, pegados al endotelio. Si nosotros vamos al gimnasio y hacemos un ejercicio intenso, por ejemplo una maratón, vamos a desmarginalizar a los glóbulos blancos y vamos a producir, ¿sí? Leucocitosis, tensión emocional, el trabajo de parto. Entonces, todo y nada produce leucocitosis. Leucopenia, disminución de leucocitos por debajo de 4.000 por microlitro.
La principal causa a investigar cuando hay leucopenia, muchachos, son los medicamentos. Cualquier medicamento, los anticolinérgicos, los analgésicos, los AINES, las sulfonamidas, pueden producir leucopenia. Entonces, cuando ven a un paciente que está internado, un paciente que viene a consulta de leucopenia, primero, ¿qué medicamentos consume? Segundo, puede haber secundario a radiaciones. Las infecciones también, la plasia medular, los signos mielolinfectativos reumatoides, pneumonial y neutropenia, o alteraciones, ¿sí?, metabólicas que hacen que los macrófagos acumulen en forma congénita mayor cantidad de hemolípidos, como el enfermedad de Gaucher, por ejemplo. Son situaciones muy raras. Bueno, la leucocitosis generalmente ocurre por neutrofilia. Entonces, cuando nosotros tengamos leucocitosis, lo primero que vamos a ver cómo están los neutrófilos. Y si los neutrófilos están por encima de 7000, vamos a decir, la neutrofilia está originando esta leucocitosis. Prácticamente son las mismas causas que se señalaron para la leucocitosis. ¿Cuáles son las causas que producen generalmente leucocitosis con neutrofilia? Infecciones, ya les he dicho. Inflamaciones, el tabaquismo, situaciones de estrés físico y emocional, fármacos, los corticoides pueden producir leucocitosis, sales de líquido, la esplenectomía, obviamente después de quitar el vaso no hay donde se almacenen y se destruyen los leucocitos, la hemorragia, la anemia hemolítica, algunas neoplasias neumotónicas, pero especialmente las infecciones. Todo esto produce neutrofilia. O hay algunos trastornos primarios de la médula ósea, neutrofilia primaria, muy raras, neutrofilias hereditarias, neutrofilia crónica y hepática, algunas leucemias agudas y crónicas de tipo neutrofílico pueden ocasionar esto, vamos a ver eso mucho más adelante, o los trastornos mieloproliferativos como la leucemia mieloide crónica, la polistemia vera, la metaplasia amiloide, son enfermedades hematológicas, simplemente para mencionarles, chicos. Pero son las menos, ¿verdad? Siempre que hay neutrofilia vamos a apreciar inflamaciones, infecciones o medicamentos. Neutropenia, menos de 1500 neutrófilos. Dependiendo del número de neutrófilos, las neutropenias o la neutropenia puede ser leve, moderada o grave. Las neutropenias leves generalmente no tienen ninguna importancia clínica y oscila entre 1000 y 1500 neutrófilos totales. Los que han llegado a prácticas conmigo, vamos, tienes 1200 neutrófilos, no pasa nada, tienes neutropenia, pero no va a pasar nada. ¿Cuándo nos damos cuenta que realmente el paciente tiene problemas de inmunidad, o sea, de inmunidad primaria? Cuando el paciente tiene menos de 1000 neutrófilos, entre 500 y 1000 moderada, y menos de 500 neutrófilos, neutropenia grave. ¿Cuáles son las tres causas que producen neutropenia? Los tres mecanismos que originan neutropenia. Primero, problemas en la producción. Entonces hay un problema en la médula ósea. Es decir, fármacos que inhiben, por ejemplo, la producción de neutrófilos. Uno, cualquier fármaco. Segundo, mieloptisis, las leucemias, o la plasia medular, o el déficit de vitamina B12 o ácido fólico que impiden una buena maduración de precursores de neutrófilos. Dos, destrucción o eliminación acelerada. Cualquier enfermedad autoinmune, generalmente autoinmune idiopática, entonces hay muchas neutropenias idiopáticas. O fenómenos autoinmunes sistémicos, como el lupus eritematoso, o algunos fármacos que inducen autoinmunidad. Los fármacos pueden actuar como aptenos y eso al unirse, por ejemplo, a proteínas de la membrana de los neutrófilos, inducen formación de autoanticuerpos. O depresiones medulares, obviamente, destrucción de depresiones medulares a que dan antimetabolitos. Va a depender mucho de las dosis dependientes, metropexato y metactopurina. O reacciones idiosincráticas a fármacos, que es la causa más frecuente. Los fármacos pueden reducir la producción de neutrófilos por mecanismos tóxicos, o por hipersensibilidad, o porque aumentan los neutrófilos periféricos mediante mecanismos inmunitarios, como les he mencionado. Sí, entonces, si hay neutropenia, piensen, o hay un problema de producción, o hay un problema de destrucción, generalmente de tipo inmunológico, medicamentos. Y tercero, utilización de la periferia. Necesitas utilizar neutrófilos porque hay una infección para neutralizar eso. Entonces los neutrófilos se salen de la circulación y viajan a los órganos, ¿verdad? Por diapénesis, acuérdense, las infecciones en la sepsis. Un marcador de sepsis es la neutropenia, de sepsis grave, neutropenia. Bueno, ¿está entendido? Eosinófilos. ¿Cuándo hablamos de eosinofilia? Cuando hay más de 500 eosinófilos totales. ¿Cuáles son las causas de eosinofilia? Rápidamente. Alergias, infestaciones por parásitos, ojo, pero no los parásitos, los protozoarios, los parásitos de tipo helmintos, redondos, nemátodos. ¿Qué nemátodos conocen? Trichuris, Trichuria, Oxyurus, Ascaris lumbricoides, o en nuestro medio la principal causa de eosinofilia es la infestación, por ejemplo, por
uncinariasis necator americano, sí, las uncinarias. Algunos padecimientos cutáneos inflamatorios, como el péntigo, dermatitis seborreiforme, o enfermedades gastrointestinales de tipo inflamatorio, colitis, ulcerativa crónica inespecífica, colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, o fenómenos vasculares, vasculitis, como por ejemplo la dermatitis de Wegener, y sobre todo el Schur-Strauss, que es una vasculitis necrotizante del sistema respiratorio, y algunas enfermedades hematológicas clonales neoplásicas, síndromes mieloproliferativos o leucemias. Ahí dice Meileiden, es mieloide aguda, 4 eosinofilia. Pero ¿cuáles son las principales causas si hay eosinofilia? Generalmente fenómenos reactivos. Alergias, fenómenos inflamatorios intestinales, fenómenos inflamatorios vasculares o infestación por parásitos. Si descartan eso, ya veremos cosas. Habrá eosinopenia, pues porque la eosinopenia tiene indicación clínica, porque normalmente tenemos entre el 3% de eosinófilos. Por lo tanto, el haber eosinopenia no tiene relevancia. Algunas veces se ha dicho que la enfermedad de Addison cursa con eosinopenia, pero no tiene relación clínica. La basofilia es muy rara, el aumento de basófilos, también por encima de 500 basófilos. Ojo, no el porcentaje, no el valor numérico real. Finalmente, la basofilia acompaña a unos síndromes que llaman síndromes mieloproliferativos crónicos, son enfermedades hematológicas primarias clonales, como la leucemia mieloide crónica, la polistemia vera, la metaplasia mieloide neurogénica o mielofibrosis. Pero hay situaciones como la sinusitis crónica, la enfermedad de Hodgkin, la anemia hemolítica, menos frecuente, urticaria, infecciones víricas que producen basofilia. Pero generalmente la basofilia, sí, nos orienta a pensar síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Habrá vasofilopenia? No, porque normalmente no hay basófilos en sangre periférica. Por tanto, la vasofilopenia no tiene ninguna relevancia clínica. Vamos a ir a hablar de los linfocitosis y linfocitopenia. Linfocitopenia, disminuyecitos por debajo de 3000. ¿Cuáles son las causas de linfocitopenia? Hay dos, aguda y crónica. Cuando vemos una linfocitopenia aguda, siempre vamos a pensar en infecciones calcitantes, generalmente de tipo viral, simple influenza, la hepatitis, el COVID, es linfocitopenia, es una manifestación hematológica. El ayuno puede producir linfocitopenia, momentos de estrés grave, el uso de corticoides, acuérdense, los corticoides son inmunosupresores y producen linfocitopenia a largo plazo también, y en forma aguda, o quimioterapia y radioterapia contra neoplasias. Cuando hay linfocitopenia crónica, vamos a pensar en inmunosupresión y generalmente fenómenos autoinmunes crónicos. Digamos, una alteración inmunológica marcadora de autoinmunidad en el grupos eritematosos sistémicos es la linfocitopenia, la artritis reumatoidea, la miastenia gravis, o bien infecciones crónicas virales como el SIDA. El SIDA produce disminución de linfocitos T4 de alta y por lo tanto el recuento de linfocitos totales va a estar disminuido. La tuberculosis miliar produce linfocitopenia. O algunas neoplasias, por ejemplo, los leucemias, linfomas producen, o la enfermedad de Hodgkin produce linfocitopenia. ¿Por qué? Porque ocupan o disminuyen la porción de linfocitos porque están alterando la estructura y la función de los ganglios linfáticos. Muchas veces puede haber inmunodeficiencias hereditarias desde el nacimiento, como el síndrome de George, el síndrome de Scott-Albrecht, desde el nacimiento. Entonces, si hay bebés que tienen linfocitopenia desde el nacimiento, vamos a pensar en inmunodeficiencias hereditarias y habrá que buscar estas situaciones que son muy raras. Cuando hablamos de linfocitosis real, cuando hay un aumento de linfocitos por encima de 5000, ojo, no hay linfosis cuando hay neutropenia, ¿verdad? Acuérdense, si hay simplemente hay una disminución en la relación porcentual. Linfocitosis cuando hay 5000 linfocitos en sangre periférica. Y hay infecciones virales que producen linfocitosis. La gripe, la toxina, la parotiditis, la varicela, el herpes simple, o la tuberculosis, o en algunos casos de leucemias crónicas, generalmente con penetración de linfocitos anormales. A eso hablamos de linfocitosis. Muchas veces hay linfocitosis con células linfoides reactivas que se observan en la sangre periférica. Esto se llama síndrome mononucleósico. Por ejemplo, el citomegalovirus, las hepatitis, la toxoplasmosis, la elantina o el SIDA o el Epstein-Barr son linfocitos anormales que producen linfocitosis. Finalmente vamos a hablar de la monocitosis, el aumento de monocitos por encima de 800 por microlitro. Cuando vemos monocitosis, lo mismo, pensamos infecciones por gérmenes intracelulares, especialmente micobacterias, leishmanias, toxoplasma, listeria. En nuestro medio, la principal causa de monocitosis es la tuberculosis, o bien la convalescencia de infecciones bacterianas. Después que hay una infección bacteriana, empiezan a aparecer los monocitos. Acuérdense, los monocitos son precursores de macrófagos, que son
las células que por diapénesis se van hacia los tejidos y van a convertir en macrófagos. O puede haber una neutropenia congénita grave compensatoria. O puede ser el primer signo de recuperación de una neutropenia. Esto es una neutropenia por quimio o radioterapia o por toxicidad por medicamentos, empiezan a aumentar los monocitos. Y hay algunas neoplasias hematológicas clonales, ¿sí? Que pueden tener la presencia de monocitos, como la leucemia mieloide aguda tipo monocitoide, como leucemia mielomonocítica crónica y la leucemia mielomonocítica crónica juvenil, así se llama. Son leucemias muy raras, donde existe una proliferación de precursores de monocitos. Vamos a hablar de las alteraciones morfológicas que nos describen. Por ejemplo, miren, aquí están neutrófilos segmentados hipergranulares. Y hay una neutrofilia. ¿Sí? Miren, aquí hay lisocitosis y poiquilocitosis. A esto se llama, ¿sí?, aumento de la o sea, mayor cantidad de gránulos, hipergranularidad, ¿sí?, en sepsis. Aquí tenemos, por ejemplo, un neutrófilo con granulaciones tóxicas. Y si hay neutrofilia, eso es infección bacteriana. Miren, aquí tenemos un neutrófilo hipersegmentado. Los neutrófilos hipersegmentados nos hablan de alteración de la maduración. Y cuando hay macrocitosis, es una característica de la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. O podemos tener neutrófilos hiposegmentados, anormalidad de Perver-White, pseudo-Perver-White, se llama hiposegmentación, alteraciones de maduración en síndrome mielodisplásicos. O podemos ver estos glóbulos blancos, miren, ni son neutrófilos, porque los neutrófilos se ven de esta manera, ¿verdad? Así, ni son eosinófilos. Son, a ver, describimos, son glóbulos rojos grandes, prácticamente con escaso citoplasma. No son linfocitos porque los linfocitos son pequeños. No son monocitos porque los monocitos son de otra morfología, generalmente con vacuolas. Estos son blastos, y esta es una leucemia, por ejemplo, aguda, de tipo linfoide. Miren, aquí vamos a ver blastos. Muchas veces vamos a ver linfocitos con presencia de blastos. El observar 1% de blastos nos hace pensar en una leucemia aguda. Muy bien. Finalmente, vamos a hablar de la serie plaquetaria, la tercera serie de un hemograma completo y correcto. Ojo, chicos, cuando vayan a año de provincia, cuando vayan al laboratorio chiquitos, si no nos reportan plaquetas, hemograma mal hecho, incompleto, no correcto. Un hemograma completo y correcto debe evaluar y debe traer plaquetas. ¿Qué evaluamos en la serie plaquetaria? Uno, el número de plaquetas, que oscila entre 150.000 a 500.000 plaquetas. Menos de 150.000, menos de 100.000, más bien dicho, trombocitopenia. Más de 500.000, trombocitosis. Vamos a evaluar los histogramas de distribución de volúmenes plaquetarios, el tamaño de las plaquetas respecto al número de plaquetas. Ya vamos a ver por qué es importante. Y finalmente también la morfología plaquetaria. ¿Qué alteraciones tenemos en el número? O tenemos menor número de plaquetas o mayor número de plaquetas. Hay trombocitopenia cuando hay menos de 100.000 plaquetas o trombocitosis cuando hay mayor cantidad de plaquetas. Cuando hay menor cantidad de plaquetas, menos de 100.000, siempre les he dicho 3 causas. Pónganse a pensar, si el paciente tiene trombocitopenia, piense, 1, o que hay una alteración en la producción insuficiente, problemas de la médula. O 2, una destrucción o consumo aumentado, que se destruyan o que se consuman las plaquetas en la periferia. Y tercero, que se almacenen inadecuadamente como una esponja en el vaso. Los 3 causas de trombocitopenia: producción insuficiente, destrucción o consumo y almacenamiento inequado o secuestro. ¿Cuáles son las causas por producción insuficiente? Pueden ser hereditarias y pueden ser adquiridas. Más frecuentemente siempre las adquiridas. Hereditarias desde el nacimiento: trombocitopenia por falta de producción, la anemia de Fanconi, trombocitopenia por ausencia de... Son enfermedades hematológicas de los recién nacidos donde hay alteraciones de la médula ósea. Generalmente son hipoplasias o aplasias medulares congénitas. Pero principalmente están las adquiridas. La anemia plástica, por ejemplo, la aplasia medular, que produce trombocitopenia. O después de dar quimio y radioterapia, aplasia medular, post-quimioterapia, trombocitopenia. O enfermedades virales que producen alteraciones en la producción de megalitos, la rubiola, la varicela, el citomegalovirus, el epstein-barr, parvovirus, el HIV. O las anemias megaloblásticas que producen vitamina B12 o ácido fólico, donde no hay alteración, donde no hay producción, división celular y por lo tanto no hay maduración, no hay división de membranas internas del metrocito y no hay producción de plaquetas. Finalmente, la infiltración de la médula es obvio, pues, si la médula está infiltrada por células anormales, una metástasis, una leucemia, va a haber trombocitopenia. Una manifestación de leucemia es la trombocitopenia, por falta de producción.
Trombocitopenia por aumento de destrucción. ¿Cuáles son mecanismos inmunológicos? Se destruyen las plaquetas, generalmente es por anticuerpos. El SIDA puede producir autoanticuerpos, enfermedades autoinmunes como el lupus, o la púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune que produce anticuerpos contra la membrana, contra proteínas de la membrana plaquetaria. Opsoniza la membrana y el sistema macrofágico a nivel del vaso remueve las plaquetas. Medicamentos, igual que la anemia hepática, por ejemplo, autoinmune por anticuerpos, o la neutropenia por autoanticuerpos, los medicamentos pueden producir autoinmunidad contra membrana plaquetaria y son fagocitadas por el sistema reticular endotelial cuando los medicamentos forman complejos inmunes de la membrana, las plaquetas. La heparina, generalmente la heparina produce anticuerpos antiplaquetarios, sí, cuando es una fraccionada post-transfusión y la inmune neonatal por incompatibilidad entre la mamá y el niño. Miren, todos estos medicamentos que pueden producir trombocitopenia. Entonces, cuando hay trombocitopenia, lo primero que preguntamos, ¿qué medicamentos se están consumiendo? Hay mecanismos no inmunológicos que producen trombocitopenia. A eso se conoce como púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico, porque se produce un fenómeno microencefálico por formación de fibrina, es decir, coágulos microvasculares, y las plaquetas son consumidas en la microvasculatura y se produce, ¿sí?, fenómeno microencefálico. Y el fenómeno microencefálico, acuérdense, no solamente produce trombocitopenia, sino produce esquistocitosis con anemia hemolítica microencefálica. Cuando vamos a hablar de serie roja y esquistocitos, o fragmentos de glóbulos rojos, ¿verdad? Miren, la preeclampsia, la CID produce, ¿sí?, trombocitopenia por aumento de consumo de destrucción. Finalmente, almacenamiento inadecuado, el hiperesplenismo como esplenomegalia, o los hemangiomas gigantes, el síndrome de Casa-Bach-Murray, que son hemangiomas donde se acumula gran cantidad de plaquetas. Trombocitosis, todo lo contrario de trombocitopenia, más de 500.000 plaquetas. Cuando hay trombocitosis, ¿en qué pensamos? Vamos a pensar siempre en fenómenos reactivos. Post-esplenectomía, artritis reumatoidea, la anemia ferropénica, no se sabe por qué, pero produce trombocitosis. Pero hay algunos síndromes mieloproliferativos que también, ¿sí? Aquí vamos a correr, mieloproliferativos, que producen, ¿sí?, trombocitosis, aumento del número de plaquetas. Pero cuando ves una trombocitosis aislada y no tienes mayor repercusión, generalmente infecciones, inflamaciones, artritis reumatoidea. El segundo elemento que evalúa la serie plaquetaria es la distribución del volumen plaquetario medio. La plaqueta mide entre 8 y 12 femtolitros. Ese es el tamaño de la plaqueta. Y normalmente es inversamente proporcional al segmento plaquetario. Por lo tanto, debemos categorizar 5 alteraciones en la distribución del volumen plaquetario si nosotros hacemos la correlación entre el tamaño de la plaqueta y el número de plaquetas. Por ejemplo, podemos tener trombocitopenia con un volumen plaquetario alto, e inmediatamente ¿en qué pensamos? En una trombocitopenia autoinmune, plaquetas gigantes, grandes, jovencitas, o un síndrome de Bernard-Solier, un trastorno congénito de la membrana plaquetaria que produce trombocitopenia, o una toxemia del embarazo que produce trombocitopenia con un volumen plaquetario alto. O tenemos una trombocitopenia, es decir, menos de 100.000 plaquetas, pero con plaquetas chiquitas, aplasia medular, anemia megaloblástica, el hiperesplenismo, tratamiento con quimioterapia, o un número de plaquetas, pero un volumen plaquetario alto, la talasemia, la mielofibrosis, la mielodisplasia. O podemos tener un volumen plaquetario, o sea, un recuento plaquetario alto, una trombocitosis, más de 15.000 plaquetas, pero con plaquetas de tamaño normal. Esto nos hace pensar en trombocitos reactivas, o sea, no tiene importancia, artritis reumatoidea o fenómenos inflamatorios. Finalmente, si tenemos trombocitosis con un volumen plaquetario alto, vamos a pensar, por ejemplo, en esplenectomía, el paciente sea esplenectomizado, o un paciente que tiene una leucemia amiloide crónica o una miocítica crónica. Esto es importante, obviamente, aprenderse en memoria es difícil, pero siempre vamos a correlacionar el tamaño de la plaqueta con el recuento plaquetario. Finalmente, vamos a hacer caso a lo que nos describe la observación morfológica plaquetaria. Observación microscópica en sangre plaquetaria. Podemos observar grumos plaquetarios, por ejemplo. Ese anticoagulante que se llama EDTA puede producir grumos plaquetarios y por lo tanto producir una pseudotrombocitopenia, porque las plaquetas, en lugar de contarse normalmente en el citómetro, al formar grumos no se recuentan normalmente. Y esto es lo que se observa, grumos plaquetarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un frotis. Si vemos en la sangre periférica, en la observación microscópica, estos grumos, entonces vamos a decir, o el bioquímico nos va a decir, no se preocupe, ¿por qué?
Porque estos grumos plaquetarios pueden ocasionar una pseudotrombocitopenia. O puede haber fragmentación globular, una anemia hemolítica, ¿no? Y estos esquistocitos ser contados como si fuesen plaquetas y produce una falsa trombocitosis. Y siempre hemos dicho correlación con un plaquetario medio. Las plaquetas se ven de esta manera, miren, así, son fragmentos, ¿sí? Y muchas veces pueden producir satelitismo, ¿sí? Sobre un neutrófilo. O pueden observarse con el EBTA, grumos plaquetarios. O pueden observar plaquetas gigantes, por eso. Cuando hay, por ejemplo, trombocitopenia, con un volumen plaquetario elevado, con plaquetas gigantes, vamos a pensar en una trombocitopenia inmunológica o en un síndrome de enfermedad soriana. O muchas veces no se observan plaquetas. Normalmente se deben ver en fotos de 5 a 10 plaquetas por campo, pero aquí no vemos plaquetas. Por lo tanto, si nos damos cuenta, aquí hay una trombocitopenia absoluta. Muy bien. En el próximo minuto, rápidamente, vamos a hacer ejercicios. Es un hemograma. Vamos a identificar la serie roja. Miren, serie roja. Leucocitos, linfocitos, monocitos, pero no, aquí está. El elemento más importante es la hemoglobina. Por lo tanto, ¿cuántos de hemoglobina tiene este paciente? Este paciente tiene, aquí está, ¿sí? Este paciente tiene 7.8 gramos. Hemos dicho que lo normal, 12 a 16, por lo tanto tiene anemia. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? El hematocrito. ¿Sí? El hematocrito correlaciona así 3 veces el valor de la hemoglobina, pero lo más importante son los índices matemáticos. El volumen corpuscular medio en 59. ¿Qué es esto? Microcitosis. La hemoglobina corpuscular media 17, lo normal 27 a 32. Por lo tanto, es una anemia microcíclica hipocrónica. El ancho de distribución eritrocitaria hemos dicho de 12 a 13%, aquí está el 22%, por lo tanto, aquí hay anemia hipocrónica microcíclica con anisocitosis. La serie blanca, leucocitos 5.000, 5.6 por 10 a 3, 5.600. Si se da cuenta, el valor porcentual y el valor numérico son normales, 3.400 granulocitos, neutrófilos y 1.600 linfocitos. ¿Cuántas plaquetas vemos aquí? 514.000, más de 500.000. Hay trombocitosis. ¿Y cómo está el volumen plaquetario medio? Normal. Trombocitosis con volumen plaquetario normal, trombocitosis reactiva. Anemia hipocrómica microcítica con AD alto, lo más probable es una anemia ferropénica, eso vamos a ver más adelante. Pero solo quiero que describan, miren, esta es una alteración en el hemograma. Otra, hemoglobina. No, ni siquiera nos estamos fijando en los glóbulos rojos. Miren aquí arriba, en el anterior, 4.520.000. Uno decía, pero no hay tanta anemia, sin embargo tiene 7.8. Por eso el número total de glóbulos rojos, 10 a la 6, no tiene ninguna importancia. Ojo, 10.4 de hemoglobina, 31 de hematocrito. ¿Cómo están los índices? BGM 80-100. Una anemia normocíclica, hemoglobina corpuscular de 29, 27 a 32. Anemia normocítica normocrómica, con AD normal, no hay anisocitosis. Leucocitos 6.600, normales. Granulocitos, linfocitos, monocitos. No hay alteración en la serie blanca. ¿Cuántas plaquetas? 296.000 plaquetas con un volumen plaquetario un poquito aumentado. Pero no hay trombocitopenia ni hay trombocitosis. ¿Qué hay aquí? Anemia normocítica normocrómica. Y vamos a ver cuáles son las anemias normocíticas normocrómicas más adelante. Simplemente quiero que describan. Otra. Hemoglobina 7.6, anemia. Hematocrito 22. 7 por 3, 21. Hay correlación. Volumen corpuscular medio 83. Anemia normocítica normocrómica. ¿Verdad? ADE un poquito alto, hay anisocitosis. Serie blanca, ¿cuántos leucocitos hay? ¿Cuánto es lo normal? 5 a 10.000. ¿Cuántos leucocitos hay aquí? 1.000. Por lo tanto, hay anemia normocítica normocrómica y aquí hay leucopenia. Leucopenia a expensas de qué? Miren, linfocitos y granulocitos. Pero lo más importante es el valor numérico, ¿verdad? ¿Cuántos granulocitos neutrófilos? 400, 0.4 por 10. Por lo tanto, hay una neutropenia grave, ¿verdad? Y hay una linfocitopenia grave. Entonces hay una leucopenia con linfocitopenia y neutropenia grave. Por lo tanto, si hay anemia, hay leucopenia, debe haber un trastorno en la médula. ¿Cuántas plaquetas hay? 77 por 10 a 3, 77.000 plaquetas como un volumen plaquetario normal. Por lo tanto, es una trombocitopenia. Eso se llama pancitopenia. ¿Dónde creen que está el problema? Cuando hemos hablado de trombocitopenia, hemos dicho falta de producción, destrucción o consumo y secuestro.
Lo más probable es que sea falta de producción, porque hay anemia y hay leucopenia. Puede ser una leucemia, puede ser una aplasia medular, no sabemos. Otra, hemoglobina 3.4, grave, ¿verdad? Hematocrito 10, volumen corpuscular medio, un poquito de glucomía y microcitosis. ¿Cuántos leucocitos hay? 600 leucocitos, menos de 1000, grave. ¿Sí? ¿Cuántos reticulocitos hay? Miren, 0.1% es anemia A regenerativa. ¿Cuántas plaquetas? 17.000 plaquetas. Igual, es una anemia normocítica, normocrómica con leucopenia grave. Miren, 79% de linfocitos y 20% de granulosis. Uno dice aquí linfocitos, no es cierto. Simplemente hay una inversión de la relación. Nosotros vamos, prácticamente no se cuenta el número de linfocitos y monocitos y granulocitos neutrófilos. ¿Por qué? Porque hay una neutropenia grave, probablemente un trastorno de la médula ósea. Otro, hemoglobina 9.7, hematocrito 21. DGM 115, lo normal es 85, macrocitosis e hipercromía. Con un ancho de distribución en el tercero de 8.3, aquí no hay anisocitosis. Leucopenia moderada, miren, leucopenia moderada. Aquí hay macrocitosis e hipocromía, es una cruz. Hay reticulocitos del 5%, es una anemia regenerativa. ¿Y cuántas plaquetas hay? 220.000 plaquetas. O sea, plaquetas normales, un poquito de leucopenia, y es una anemia macrocítica hipercrónica. Probablemente la anemia hemolítica que produce consumo de ácido fólico, por eso vamos a ver más adelante, y que produce macrocitosis e hipercromia. Muy bien. Finalmente, miren este otro hemograma. ¿Sí? El Jerry Aldunate, serie roja. Hemoglobina 13.2, normal. Hematocrito 38, normal. Volumen corpuscular medio 88, normal. Hemoglobina corpuscular media 30, normal. Ancho de distribución electrostática, un poquito de anisocitosis, pero no hay anemia. Serie blanca, white blood cells, 9.9 por 10 a la 3, 9.900. Linfocitos, aquí están, segmentados, linfocitos, monocitos, valor porcentual, ningún problema, el valor numérico normal. Podemos hacer una regla de 3 si quieren. Si hay 9.900, póngale 10.000 glóbulos blancos, 60%, 6.000 segmentados neutrófilos, no hay mayor problema. ¿Cuántas plaquetas tienes? 3.000. ¿Cuánto es lo normal? 150, 500.000. Por lo tanto, hay una trombocitopenia grave. 3 causas. Falta de producción. ¿Será una falta de producción la primera causa? No, porque si hubiese falta de producción, tendría que haber anemia o tendría que haber por lo menos leucopenia. Por lo tanto, no creo que sea una falta de producción. Destrucción o consumo periférico. Podría ser un fenómeno autoinmune o secuestro, un hiperesplenismo. Entonces, tendremos que investigar estas posibilidades. Muy bien, chicos. 1 hora. ¿Tienen alguna pregunta? 3 preguntas. Activen sus cámaras, sus micrófonos. 3 preguntas, rápidamente. Bueno, si no hay preguntas, primera clase dada. Espero que ya hayan interpretado, vuelvan a leer, porque es un elemento muy importante para poder identificar no solamente alteración inflamatoria, sino cualquier enfermedad. ¿Sí? Muy bien, que pasen buenas noches. Buenas noches.